escuchamos historias de alguien que peleó en la Revolución Mexicana, que fue la figura o que fue el modelo para posar al Oscar, que el gran amor de su vida fue Olivia de Havilland y que enseñó a bailar a Rodolfo Valentino, pues podemos pensar que estamos hablando con un loco. Pero cuando ese personaje es Emilio el Indio Fernández, o son leyendas del Indio, la verdad que siempre tenemos o le damos de alguna manera la pregunta la dejamos abierta de si está hablando en serio o no, porque bueno, es una persona que fue un personaje importante del cine mexicano y que de y muchas historias más estaremos platicando hoy en Sin Escape, precisamente con el panel que ya conoce, Arturo Escalera. Mi estimado, un placer como siempre. Y sí, en efecto, estás hablando de un personaje que es mitología pura, ¿no? Y polémico en tanto frente a la pantalla como detrás y en su vida privada. Para eso, pues, obviamente tenemos con el gusto de siempre a los buenos amigos, a Juan Pablo Martínez, Ricardo Moreno. Gracias. Que siempre nos, pues es un agrado que nos compartan su experiencia y hablando sobre todo de este personaje tan nacional, pero que también conoció a México desde los Estados Unidos, gracias a un ruso, por cierto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es muy interesante, ¿cierto? Ciertamente, incluso la vida de Indio Fernández es digna para ser contada en una película, ¿no? En muchos aspectos. ¿Y sabes a quién propongo? Estaba viendo Janitzio, precisamente, ¿cómo se parece a Luis Felipe Tovar? Tienes toda la razón. Bueno, sí, le da un aire. Yo creo que ahí está, ¿no? Creo que ahí está la propuesta. Sí, tiene razón, para acercarse un poco al personaje a través de Luis Felipe Tovar. Bueno, claro que sí. Del Indio, no sé qué vamos a hablar en 30 minutos, pero se ha escrito, se ha publicado, se ha hecho documental, muchísimo material en torno a la figura de Emilio el Indio Fernández. En dos tópicos que tiene en este caso el señor, por un lado la figura como actor, como histrión, y por otro, que creo que es el que le da la trascendencia, el que le da el impacto, por el cual lo conocemos, que es la figura como realizador. Sin duda alguna forjador de la iconografía, en gran medida de lo que va a ser el periodo de oro del cine nacional y por supuesto de creador también de uno de las mancuernas de trabajo importantísimas que creo que en algún momento pareciera que se empezaba a vislumbrar. Yo en algún momento con Iñárritu, con Guillermo empecé a creer que podía ocurrir algo similar a lo que hizo Emilio Indio Fernández con Gabriel Figueroa y con Mauricio Magdaleno. Una figura, pues ya lo mencionaste, controversial, profundamente admirada y sin duda alguna es la figura clave, sí, temida también, la figura clave que va a llevar al epítome al cine nacional. Y creo que después del Indio, pues difícilmente hemos tenido una figura con ese peso a nivel internacional, porque su cine no solamente va a dibujar el perfil del mexicano, va a dibujar el perfil en este caso, de la provincia mexicana, también va a dar muestra, va a dar validez de la capacidad creativa del mexicano a nivel internacional, en Cannes, en Venecia, en Berlín. Realmente, bien son nuestros directores que, como bien menciona Ricardo, es cierto, no solamente aborda la línea de la genuina mexicanidad, que en aquel entonces, por supuesto, estamos hablando de la década de los 30, 40, se empieza a explorar en base también incluso desde una línea literaria, desde un punto de exploración cultural, también incluso por parte de fuera, sino que además el proceso de dimensionamiento psicológico, emocional, cultural, étnico que manifiesta el Indio Fernández a través de sus películas es muy importante, tanto de la mujer como por supuesto también del hombre. Vamos a platicar algunas películas donde precisamente este tipo de elementos son tanto el componente adverso para los personajes, tanto a nivel de motivación como a nivel narrativo, como muchos momentos también se torna pues el salvavidas, ¿no? Para otros tantos. Digamos. Exactamente, es muy interesante. Todo esto, pues por supuesto, aunado a la vida del Indio Fernández, que efectivamente pasó por un sinfín de experiencias desde pues su exilio, desde el momento en que él es partidario de la Huerta y tiene que irse a los Estados Unidos precisamente. Donde entra al cine precisamente como extra exactamente, y haciendo mil cosas. Pero participa a un nivel bastante profundo porque no solamente aprende ahí todo el oficio, aprende todas las técnicas, todos los elementos que un director o un actor debe saber, sino que también logra conectarse efectivamente con varias estrellas del Hollywood clásico, ¿no? Y ya posteriormente cuando es Lázaro Cárdenas
el que les da la amnistía, ¿no? Sí. A los de la Huertistas, pues ya logra regresar. Pero mientras estaba en Estados Unidos, exactamente, ve la película Que viva México, la inacabada obra maestra de Sergei Mikhailovich Eisenstein, y que a partir de ahí se vuelve, pues básicamente el detonante, ¿no? de su inspiración. Eso va a ser un punto, perdón que interrumpa, eso va a ser un punto importantísimo, porque debemos mencionar que Viva México no es exhibida en nuestro país. Eisenstein se lleva el material, lo medio empieza a montar, no termina el proyecto y se va. Hay una función privada, cuenta la leyenda, donde asisten precisamente personalidades de Hollywood, y ahí tiene la oportunidad, casi por cuestiones azarosas, de percibir precisamente la estética, la narrativa, sobre todo la estética, la parte plástica, que en este caso había podido recoger Eisenstein. Esto, sin duda alguna, es un as en la manga, porque es un material que no se había percibido, es una propuesta que se desconoce por completo y que cuando llega a México, pues ya trae por ahí dándole vuelta a la forma de qué quiero trabajar. El Indio Fernández también es producto del momento histórico. Sí, claro, Estamos en este surgimiento de ¿qué es México? Acaba de pasar el periodo revolucionario, necesitamos construir una identidad, necesitamos empezar a reconstruir los símbolos que tenemos. Entonces, esta cuestión que va incluso desde la propia Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, si mal no recuerdo es quien dirige, empieza a construir y es el gran impulso a la literatura, el gran impulso a los pintores nacionalistas y por supuesto, en este caso, el espacio le queda al cine y ya entra ahí alguien que tenía una ventaja. Y es Emilio el Indio Fernández. Hay un documental, una serie documental de TV UNAM que creo que tienen todavía en los arquitos, que se llama Los que hicieron nuestro cine. Ahí se puede apreciar perfectamente bien, en palabras de Emilio el Indio Fernández, cómo él se inspira precisamente por la obra de Sergei Eisenstein y precisamente también de los muralistas. Creo que por ahí también anda José Guadalupe Posada, involucrado en toda esta forma de ver al México que retrataría obviamente en las películas, ¿no? Se ve desde Janitzio, digamos, ya esa influencia de Eisenstein y posteriormente ya como director, el Indio Fernández, pues nos brindaría imágenes extraordinarias. Y que es curioso, ¿no? Él, al igual que su padre, pues fueron militares. Sí, y él recurre a un productor que había sido militar, Juan Azcárate, para dirigir la primera película, que es La Isla de la Pasión. Me llama mucho la atención cómo tiene que buscar, para entrar al cine, para entrar a todo lo que era la industria cinematográfica, pues bueno, tiene que recurrir a alguien que tal vez tuvo mucho contexto con él o se conectó mucho con él, más bien en su pasado, que era Juan Azcárate, que era militar. Claro, y que le va a permitir pues entrar precisamente a un medio que aunque él ya conocía, como ya mencionó Juan Pablo, como ya mencionaron ustedes, en el Hollywood de esa primera etapa, de esas primeras décadas, pues ya cuando llega a México, entonces entra a esta parte y bueno, entra primero, ya había tenido algunas experiencias como actor, había estado asistiendo como lo es asistente de dirección, pero no se había atrevido con Fernando de Fuentes, no se había atrevido a hacer, en este caso, pues llevar la batuta, ¿no? Hay una anécdota muy buena por ahí por parte de Gabriel Figueroa, que dice, bueno, pues la primera vez que yo empiezo a trabajar con el Emilio Lindo Fernández, ¿qué vamos a hacer, señor? Pues no sé, pon aquí la cámara. Oiga, es que funciona mejor si damos un dolly, si hacemos un acercamiento. Ah, pues órale, está bien, adelante, Gabriel. Lo dejo, ¿no? Entonces, este proceso de retroalimentación que le va a dar por parte de este excelente fotógrafo que fue Gabriel Figueroa, y la parte de la visión de poder construir sus historias, sus anécdotas, pues le van a dotar en este caso de una versatilidad muy interesante. En la primera etapa, algunos dijesen, bueno, el indio solamente sabe contar historias de campesinos, de indígenas, pero de pronto le da un vuelco interesante a la mitad de su carrera prolífica en época de cine nacional, y es una adaptación de John Steinbeck que es la perla, ¿no? Exactamente. Y caray, con eso queda súper demostrado su versatilidad en el manejo de la cámara, en el manejo de los actores, que también, bueno, se van a convertir en actores alter ego en muchas de sus obras. Estamos hablando específicamente de Pedrito Armendáriz, de María Félix, de Dolores del Río, que van a convertirse pues, en figuras icónicas, ¿no? Pero yo creo que también gran mérito de lo que va a poder hacer el Indio Fernández es el guión
que tiene en este caso Mauricio Magdaleno. Una figura de letras, una figura formada, académica, que va a estar trabajando en los medios de comunicación, periodismo, pero que también tiene una cercanía muy estrecha con Juan Rulfo incluso. Sí. Estuvo viviendo aquí Mauricio Magdaleno, aquí en Aguascalientes, un tiempo, vecino aquí de Zacatecas, y le va a dotar precisamente de ese aspecto dramático, de esa dimensión psicológica que seguimos viendo las películas del Indio. Y caray, o sea, siguen siendo tan universales, siguen siendo tan honestas, tan completas como cuando fueron concebidas en el 43, en el 47, 48. Y en ese sentido de honestidad, lo platicábamos antes de entrar ya de lleno al programa, hay varias películas donde se manifiesta, de hecho, su forma de pensar. En su momento, Río Escondido era criticada precisamente por ese discurso a cierto punto demagógico, digamos, donde los murales le hablaban a la protagonista, a la maestra, pero en realidad la película cuenta una historia tremenda de tragedia y de revolución. Es que aquí la cuestión es que si nos vamos prácticamente a lo que sería el idiolecto, en este caso de Emilio el Indio Fernández, destacaremos 3 aspectos que son constantes en toda su obra. Primero, los personajes que tienen en este caso características indígenas o bien que pertenecen a extractos sociales muy humildes, están condenados siempre a pedir, pero nunca a recibir. Lo vas a encontrar constante desde todas sus películas, los personajes piden. Me acordé precisamente ahorita de Río Escondido, cuando llega la maestra al pueblo, hay por ahí, están pidiendo los indígenas que llueva, porque hay una sequía. Nunca llueve, ¿no? Les llevan una bola de latigazos que les va a dar por ahí Moctezuma. Ese va a ser un elemento constante. 2, el elemento de la pasión que conduce directamente a la tragedia. Muchas de estas pasiones, por lo general, van a chocar o con un muro social o con un muro, en este caso, de un personaje antagónico y que están condenadas a desencadenar una serie de cuestiones trágicas. Sus personajes, entonces, siempre están condenados a esta lucha constante. Y en la tercera, la exploración, en este caso, de las pasiones, específicamente la cuestión del amor, que por momentos toca elementos bastante oscuros. Pudiese ser profundamente machista en algunas escenas y en otras es profundamente tierna. Mi película preferida, bueno, es que no puedo quedar con una de mis preferidas, claro, que va a ser Pueblerina, es la antítesis completa de este machismo, ¿no? Y le da una dimensión al personaje de Roberto Cañedo maravilloso, sensible. Entonces, tiene esa versatilidad, tiene ese elemento, pero que es constante, el elemento de la pasión en el ser humano. En las películas de Emilio el Indio Fernández, pues tiene estos matices que pudiesen presentarse oscuros, ¿no? Ahorita que mencioné Pueblerina, sabemos que el personaje proviene de la cárcel, ¿no? Que ha matado por una cuestión pasional. En Salón México sabemos que la vida de placer que se da Imarga López, pues es por un fin noble, pero tiene toda una serie de curioso, en Salón México, fíjate, ahora mencionas, y hay un dato que me parece muy curioso, Miguel Inclán, uno de los grandes villanos del cine mexicano, tal vez tiene ahí el papel el buenazo, ¿no? más entrañable de su película, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, exacto, fíjate, todos estos elementos de profundidad y análisis, sí, se vuelve icónico a fin de cuentas, ¿no? Pero al final todos estos aspectos de profundidad de análisis que manifiesta el cine de Indio Fernández, a muchos, por supuesto, se le pasan por alto, puesto que efectivamente nos quedan más con los meros aspectos de iconicidad que maneja a nivel plástico y narrativo en sus películas, ¿no? Yo quisiera regresar nada más poquitito rápido a Que iba a México para que las personas comprendan realmente cómo surge, cómo parte el idiolecto del indio. Hay que revisar primero Que iba a México para tratar de entender a fin de cuentas de qué va. Lo que hace en esta película es una serie de viñetas que pretenden encapsular el fenómeno de la mexicanidad mediante diversos aspectos 100% propios, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? Que el Día de Muertos, los campesinos, las danzas, etcétera. Entonces, a partir de ahí, exactamente, lo que hace el Indio Fernández es dotarle estas imágenes que en manos de otros son nada más simple y sencillamente meras estampas para el extranjero, narrativa, les da profundidad, les dota a fin de cuentas, exacto, de dimensionamiento emocional, psicológico, y eso es lo que al final captura realmente el cine del Indio Fernández. Podemos estar hablando pues aquí de que sea de los pocos o tal vez el único genuino autor
que realmente se manifestó aquí en nuestra cinematografía, porque, como bien mencionabas, es la antítesis de todos esos otros directores que lo único que buscaban era nada más, única y sencillamente, extraer a la vena meramente chantajista emocional al espectador, como Ismael Rodríguez y Nosotros los pobres y los ricos, todas las películas, bueno, de Pedro Infante, o todas aquellas otras producciones que hizo Juan Bustillo de Oro, o las comedias de Gilberto Martínez Solares, etcétera. El Indio Fernández realmente tenía o manejaba una serie de lineamientos muy específicos que, aunado a la plástica tan concreta, tan específica con lo que respecta a una búsqueda de esteticismo, con lo que respecta a ambientes y demás de Gabriel Figueroa, consolidan la obra del Indio Fernández al punto en que realmente es tan cercana y pavorosa. O sea, a fin de cuentas, los personajes, de una forma u otra, nos aterran de lo real y de lo cercano que realmente son, ¿no? Es mucho más, exactamente, personaje de Inclán en esta película, Todo Salvo en México, o todo, La Perla, que es una cosa extraordinaria. A mí en lo particular es de las que más me agradan. Esos personajes, la forma en la que están construidos, ciertamente siempre los veremos mucho más cercanos, ¿no? a lo que nos pueden ofrecer otras producciones. Bueno, pues tenemos que hacer un corte rapidísimo, precisamente para seguir hablando de este personaje que hay mucho que hablar y definitivamente el tiempo no nos va a ajustar. Pero bueno, vamos a hacer esta pausa y regresamos. Estamos aquí en Sin Escape. Seguimos aquí en Sin Escape y bueno, estamos hablando de Emilio Fernández, el Indio, que fue reconocido a nivel mundial por su trabajo, que bueno, pues empezó en Hollywood y que pues terminó otorgándole al cine mexicano pues toda una imagen de lo que se conocería con el paso del tiempo como la época de oro de nuestro cine. Y llegamos a una parte en la carrera del Indio Fernández donde tenía que crecer mucho más. Él había estado en Estados Unidos, hizo esos contactos con gente impresionante. Llega una oportunidad de codirigir El Fugitivo, aunque mucha gente piensa que es una película simplemente de John Huston. Ajá, sí, exactamente. Pero no, es una codirección que hizo con Emilio Indio Fernández. Por supuesto. No, y sí se nota, a fin de cuentas. Esa película, que por cierto tengo muchos años de no ver, pero yo recuerdo vagamente ahí en... La parte difícil de conseguir, ¿no? Exactamente, sí, es increíble. Incluso muchas de las películas del Indio Fernández no te las encuentras editadas en DVD, tristemente, ¿no? Solo en las montañas. Ah, sí, cierto, tienes razón. Se quemaron, sí. Acuérdense que, no recuerdo si fue el 88, Sí, 87, la Cineteca. Duelo en las montañas es una película que yo quiero conseguir. Se perdió mucho material. de Sí, López cierto, Portillo. ¿no? Sí, ya en la salida se perdió ahí el material. No tenemos, por ejemplo, se perdió también el original de Los Olvidados. Entonces las copias que hay son de los derechos que tiene Televisa sobre material de esta naturaleza, y que son las ediciones que hemos visto, ¿no? Sí, claro. De una calidad que son muy deficientes, sí, cierto, tienes toda la razón. Pero bueno, independientemente de ello, es cierto, este tipo de material que desgraciadamente no se pudo rescatar apropiadamente, hablando con lo que respecta a esta película, ciertamente se nota, ¿no? El rigor, porque si algo tenía el Indio Fernández a fin de cuentas, es de que independientemente de la relación que llevara con este gran fotógrafo que establecía el binomio, ¿no? Esencial, que fuera Gabriel Figueroa, ya tenía una idea bastante clara y concreta sobre cómo quería manejar a sus personajes, la forma en la que él trataba a los actores, de los cuales por supuesto hemos escuchado también muchas anécdotas que en ocasiones lo revelan como un déspota, como un ser terrible, dominante. Roberto Cañedo lo mencionaba para poder. Y Roberto Cañedo le tenía miedo, imagínate, Roberto Cañedo. Entonces imagínate. Bueno, hay una anécdota, checando precisamente material para el programa de Ismael Rodríguez, que decía, bueno, es que cuando tuve la oportunidad de dirigirlo en La Bandida y en La Cucaracha, pues daba las indicaciones, pero él, siendo de un carácter bastante fuerte, vamos a hacer esto, y era lo que terminábamos haciendo. Sí, claro, claro. ¿Qué horas son las que usted diga, señor? Ismael Rodríguez, ¿no? Por eso lo único que le pudo tomar medida realmente y con el que creo que se vinculó perfectamente bien, Sam Peckinpah, a fin de cuentas. Fue el gringo loco, al final fue el único que realmente lo comprendía. Sí, exactamente. Bueno, porque ya ven cuando venía a filmar aquí Sam Peckinpah, siempre era el gringo loco. Y pero ese tipo de elementos... eran iguales, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero realmente, dinamita, el Indio realmente parecía sustraído de un texto de Juan Rulfo combinado con Carlos Fuentes. O sea, era un genuino, como bien mencionaba Ricardo, tienes toda la razón, esto de reflexionar hace unos instantes, un producto de su tiempo, pero no solamente de su tiempo, sino realmente de la cultura. Él
comprendía perfectamente con los mecanismos que activan el fenómeno sociopolítico, cultural, religioso aquí en México y lograba discursar al respecto en sus películas, generando en momentos una crítica severa. Por eso yo creo que también las televisoras nacionales realmente no pueden transmitir sus películas, puesto que no están al nivel de lo que el público espera del cine mexicano, ¿no? Se volvió a fin de cuentas el fenómeno antitético de la cinematografía nacional, y con todo y que es encumbrado en el extranjero, que lo tenemos nosotros muy presente, siempre se le menciona en voz baja. De hecho, ahorita que mencionas la cuestión de voz baja, pues nos lleva precisamente a su última etapa. Después de la disolución de la época de oro del cine nacional, también se ve arrastrado en este caso Emilio Lindo Fernández, aunque generó una obra más o menos continua, sus obras van a ser menores. Empieza un periodo de decadencia, es otra la cuestión histórica, es otro el público que quiere ver cine y por supuesto pues las historias empiezan a diluir. Yo diría que su gran regreso lo constituye La Choca. La Choca es una película bastante interesante, difícilmente la pasan íntegra, completa en televisión, Zona Roja. En el canal de YouTube la puede ver en partes. Ah, sí, está. Ahí está en partes. Ahí está. Y como actor, yo creo que también una forma de cerrar ese ciclo sería la película de Alberto Isaac, El Rincón de las Vírgenes, que también es una obra de Rulfo, y que de alguna manera vemos a ese Emilio Lindo Fernández ya más grande, ya en unos últimos papeles prácticamente. Sí, pero que él sigue haciendo cuestiones de director interesantes. Estuvo como en Mayor Dundi apoyando a Sam Peckinpah, una película también dificilísima de conseguir el montaje original que hizo, porque recuerda que también estuvo llena de polémica como todas las películas de este director norteamericano, pero que él estuvo apoyando en lo que eran las labores de producción, el desplazamiento. Él seguía ligado a ese tipo de situaciones cuando ya su carrera estaba, creo que más bien ligada a lo que era la actuación, con personajes duros, personajes que retrataban pues al revolucionario de carácter, y creo que el que tal vez recordamos es el Comandante Z. Mire que se cure los heridos. Busque acomodo a la gente. Vamos viendo el arsenal, mi mayor. ¿Y con qué ojos, divina tuerta? Si no hay parque. No quiero mujeres en el cuartel. Y primero, A Emilio no le doblaron aquí a la voz. Porque en No, varias en la cucaracha películas sí, en la sí cucaracha le doblaron la voz. Sí, ya después. Y se la vuelven a doblar en La Bandida porque Filomeno Rodríguez firma dos películas casi al mismo tiempo, que es La Cucaracha y La Bandida, donde vuelve a repetir Ignacio López Tarso, Pedro Armendáriz, María Félix y Emilio Lindo. Pensábamos que no se daba eso en las películas de luchadores. Pero No, claro, También, pero... lo que pasa es que el Indio Fernández tiene una voz nasal. Y él parecía- decía, no me gusta mi voz. Claro, entonces de pronto su dicción no era No era la adecuada. sí, Exacto. muy correcta. Entonces, Pero al final, fíjate, estas películas Sí, le eran ponen una interesantes voz en el más sentido grave, que, ya viéndolas en retrospectiva, obviamente, descubrimos cómo, así como pasa con las carreras de muchos actores, muchos directores, o incluso el elemento progresivo en la historia del cine nacional, realmente se estanca porque al final el público ya estaba demasiado habituado a un determinado tipo de historias. Era imposible generar un tipo de propuesta al respecto, como lo que estaba desarrollando el Indio en la década de los 40. Entonces, por eso, esas producciones que yo en lo particular las encuentro insoportablemente melodramáticas, llega un punto en el que se cae en el dramón realmente barato, la verdad se ha dicho, con todo y que retratan aspectos mucho específicos de la cultura, y por supuesto, hablar en contra de María Félix, hablar en contra del periodo revolucionario en cine, es por supuesto anatema aquí en nuestro país. Justo es decirlo, siendo honestos, eran películas que rayaban realmente en el chantaje emocional más terrible, aludiendo precisamente a los aspectos históricos. En Muy Indio se ve incluso consciente al respecto. Por ello, cuando trabaja ya posteriormente con los directores norteamericanos y que conoce a Sam Peckinpah y que trabaja en John esas películas Sturges, y porque demás. también fue director de Desplazamiento de Los Siete Magníficos. Sí, ándale, exactamente. Es entonces cuando tiene la oportunidad de realmente desfogar un poco este tipo de aspectos que ya lo tenían frustrado, él mismo lo llegó a manifestar en alguna entrevista. Entonces, el hecho de que también lo encasillaran ya también con esa línea, como ustedes ya lo describieron, ¿no? Las carrilleras y el sombrero, toda esta postura ruda que supuestamente debe tener el revolucionario en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, creativamente hablando, ya estaba pues hundido, diluido y sofocado, ¿no? Aquí en México era imposible en aquel entonces producir un proyecto que no fuera nada más la comedia ranchera o los dramas urbanos, pero también llevas a un paroxismo insoportable. a ese nivel, a nivel de todas las actuaciones que recuerdo, creo que el papel pequeñito que tiene por ahí en Los Hermanos del Hierro. No, es... Sí, No, es tienes que razón. la secuencia inicial donde él sale
apuntando Mientras la cantan las cara. palomas al volar. No, tararararara. Es impresionante, maravilloso. ¿no? Formidable. Tienes toda la Tiene razón. mucho que ver precisamente el Bueno, rostro la que película tenía, también, también teníamos que hablar de Ismael Rodríguez, de Gabriel Figueroa en su Figueroa, momento. es que- claro. Pero bueno, ¿qué podemos mencionar de Emilio el Indio Fernández antes de despedirnos? Porque obviamente hay mucho que decir, pero ya de Bueno, manera pues en conclusión. este caso invitar a las nuevas generaciones a que reencuentren precisamente este tipo de cine, a que lo revaloren. Están las videotecas, en este caso el Instituto de Cultura, la videoteca del Centro Cultural Los Arquitos, Alameda esquina con Héroe de Nacosari, la videoteca también de Casa Jesús Terán, que provisionalmente están en la primera planta de la biblioteca Jaime Torres Bodet. Ahí está la colección de películas de Emilio el Indio Fernández. Acérquense, revísenla, encontrar precisamente el valor que tienen a nivel histórico, a nivel cinematográfico, estas obras. Y reencontrarse con actuaciones memorables Sí, de Columba claro. Domínguez, de Pedro Armendáriz, Que era de su todo. mujer, ¿Columba Domínguez? Columba estuvo Domínguez, con sí, el sí, Indio Fernández. guapísima. Sí, cómo bueno, no, sí, la verdad. guapísima. Pero es una historia muy trágica. Sí, sí, cómo no. Ya para ese tipo de Un programas. último de comentario, espectáculos. Juan Pablo. Claro que sí, como no, pues mira, sumarme a la invitación de Ricardo, por supuesto, y definitivamente revalorar un periodo en el que definitivamente eran pocos los que se atrevían a crear genuinamente, jugar con la narrativa, explorar aspectos de la mexicanidad y como lo hiciera el Indio Fernández, tanto a través de su idiolecto, a través de su línea ideoléctica, como por supuesto a través de las imágenes memorables que se han vuelto cuadros indispensables de la cultura nacional vía Gabriel Figueroa, pues más que revalorarlos, es necesario entenderlos, analizarlos, comprenderlos, que no nada más sea la referencia inmediata, ¿no? Que realmente se compromete el espectador a tratar de entender por qué funciona, por qué opera como opera, por qué Berlín, por qué Kant se rendían a sus pies, ¿no? A fin de cuentas, creo yo. Pues mi estimado, pues, nos queda tiempo solamente para despedirnos. Para despedirnos, agradecer el favor de su atención. Síganos en Facebook como Sin Escape AXTV para que nos esté diciendo qué temas quiere que toquemos aquí en Sin Escape. Déjenos comentarios. También agradecerle a Caro Villalobos que se comunicaba diciendo que no estaba de acuerdo con lo que dijiste de los Juegos del Hambre. ¡Claro, por supuesto! Dijo Caro Villalobos, ahí está el recado. Él y unas 100,000 personas, no, son mi club de fans, de todos modos. Sí, Claro que sí, por supuesto que sí. efectivamente, agradecerles que sigan el programa de Sin Escape y, señores, un gusto. Igualmente. Buenas noches, Muchas sigan la señal de gracias. radio y televisión de Aguascalientes. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.